¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile. Lunes 9 de enero ha estado marcado, por supuesto, por estas aclaraciones que dejaron más dudas finalmente por parte del Ejecutivo en relación a los indultos y también por la votación del nuevo fiscal nacional en el Congreso en Valparaíso. Termina finalmente esta espera y tenemos fiscal nacional. Vamos a estar viendo todo eso y más en esta edición de CNN Prime, pero pasemos a revisar los principales titulares de esta jornada. El Senado finalmente aprobó la nominación de Ángel Valencia al cargo de fiscal nacional. El abogado obtuvo 40 votos a favor, 8 más de los 32 que necesitaba lograr. Valencia fue seleccionado por el presidente Gabriel Boric luego de las fracasadas candidaturas de José Morales y de Marta Herrera. Sigue la polémica por la entrega de indultos. Hoy el gobierno afirmó que el presidente Gabriel Boric desconocía todos los antecedentes al conceder los beneficios a condenados por delitos durante el estallido social. En paralelo, la UDI presentó la acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos. La comisión revisora de esta acusación quedó con mayoría opositora. 8 viviendas fueron afectadas tras el paso de una luz por la provincia de Los Andes. El evento se produjo a raíz de las precipitaciones en la zona precordillerana en la región de Valparaíso y llevó a Senapred a declarar alerta amarilla en el sector. Y en temas internacionales, bajo cargos de terrorismo, al menos 1.200 personas fueron detenidas en Brasil tras los ataques a las sedes de 3 poderes del Estado. Hoy el presidente Lula da Silva constató en terreno los daños a las dependencias, mientras que en Estados Unidos Jair Bolsonaro fue hospitalizado debido a presuntos dolores abdominales. Eso y más. Aquí comienza CNN Prime. Vamos inmediatamente hasta la región de Valparaíso, específicamente al Congreso, al Senado, donde por fin se aprobó la candidatura presentada por el Ejecutivo para la Fiscalía Nacional. Ángel Valencia será el nuevo fiscal nacional por los próximos 8 años. Giselle Vergara tiene todos los detalles de una jornada extensa en el Congreso. Así es, hace pocos minutos concluyó la votación acá en la sala del Senado, 40 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. Fue el resultado que finalmente da el nombre de Ángel Valencia como el nuevo fiscal nacional. Ya lo habíamos conversado hace un ratito en móvil anterior con respecto a estos intentos fallidos con más de 100 días sin la figura de fiscal nacional, solo con un fiscal de manera provisoria al interior del Ministerio Público. Hoy día se puede decir efectivamente hay fiscal nacional. Fue una discusión bastante larga, fue una jornada extensa, una jornada donde la Comisión de Constitución también participaron la ministra Carolina Toá, también el subsecretario de Justicia, junto a los parlamentarios para poder conversar en torno a las razones que tenían desde el gobierno para poder entregar el nombre de Ángel Valencia como el candidato a fiscal nacional. Posteriormente fue el turno de Ángel Valencia de exponer al interior de la sala del Senado, a esto a través de la Comisión de Constitución, ante los parlamentarios, su programa de fiscal nacional en el Ministerio Público, cuáles eran sus principales ideas, los principales planteamientos, y posteriormente se vino esta votación, una votación también bastante argumentada, donde pasaron varias cosas, donde quienes habían mencionado votar en contra mantuvieron su voto, algunos decidieron abstenerse, como fue el caso del senador Elizalde, que también lo habíamos conversado con respecto a la cercana relación que ellos tienen, y quienes votaron a favor, muchos que no estaban muy convencidos, se terminaron de convencer, como ellos también señalaban durante su exposición en la sala de sala del Senado. Pasemos a revisar algunas declaraciones de parlamentarios, como por ejemplo lo que ocurrió con la senadora Carvajal, que había señalado semanas anteriores que iba a votar en contra de la designación de Ángel Valencia como fiscal nacional. Tenía varias razones que hablaban de su trabajo,
como abogado, defendiendo causas que tenían que ver con delitos sexuales y delitos también contra mujeres. Eso hacía que ella mantuviera ese voto, también lo señaló durante esta jornada, en varias intervenciones que hizo durante esta comisión, pero en el momento de que comienza la votación, ella también señala que Ángel Valencia habría mentido, habría faltado a la verdad cuando en la comisión se le había consultado por un caso puntual. Él no habría entregado mayor información y que existía un documento que finalmente reafirmaba la teoría de la senadora Carvajal con respecto a que tendría vínculos con Felipe Guevara y también con el exalcalde Torrealba. Pasemos a revisar las declaraciones de la senadora Carvajal y también la defensa que pudo hacer Ángel Valencia con respecto a esto. Y hoy día ha sido más que justificado el voto que voy a emitir en contra. Quiero decir con total honestidad que aquí el presidente Boric se equivocó. No se puede sostener una mentira. Aquí se señaló de manera muy directa que él no había, ni tenía conocimiento, ni conocía al señor Felipe Guevara Estefan. Y fíjense que hay una prueba que es contundente, en donde la comparecencia personal está acreditada porque es un acta judicial, y donde dice que el defensor privado es don Ángel Valencia Vázquez, y entre paréntesis dice que está presente. ¿Cómo alguien nos puede venir a decir aquí, en nuestra cara, a todos nosotros, que no lo conoce? En virtud de un contrato de trabajo y tenía que recibir las asignaciones que el abogado a cargo me encargaba, me encomendaba. Si se puede apreciar este escrito, corresponde precisamente a un mandato judicial de esa naturaleza, es decir, un mandato judicial que se entrega en una notaría y en el cual comparece el poderdante y confiere poder a dos personas. Esto ocurrió hace 13 años, no lo recuerdo, pero no me ha faltado la verdad. Yo no conozco a don Felipe Guevara, no tengo ningún vínculo profesional actual con él, no he tenido una reunión profesional con él, no soy su abogado, que es lo que se planteó en su momento. Llamó la atención, Giselle, el hecho de que muchos parlamentarios, muchos senadores oficialistas, a la hora de dar su argumentación, finalmente muchos de ellos decir que votarían a favor de la opción de Ángel Valencia como próximo fiscal nacional, sí lo hacían con muchísimos reparos y en muchos de ellos tiene que haber pesado, por supuesto, lo que ha sido este difícil inicio de año. Llevamos recién 9 días del año 2023 y han sido prácticamente meses para el Ejecutivo, sobre todo en relación con el tema de los indultos, las críticas, presentaciones de acusaciones constitucionales en contra de ministros, exministra, en este caso Marcela Ríos, de Justicia, y muchos de ellos ponderaron quizás la posibilidad de darle un nuevo revés al Ejecutivo y habían pasado 2. La ponderación esta vez parece que fue distinta y muchos a regañadientes al menos dieron igual su voto a favor para que Ángel Valencia sea el próximo fiscal nacional, teniendo en cuenta que no era el favorito del Ejecutivo. Sí, esa es la sensación que queda después de escuchar los argumentos de algunos parlamentarios que, claro, habían señalado durante las primeras horas del día que tenían reparos, que estaban en reflexión. Muchos decían que iban a esperar escuchar su exposición en la comisión para poder tomar una definición, pero claro, aquí la decisión viene de fondo y la decisión viene de no volver a darle la espalda al gobierno con respecto a esta decisión, y también algunos señalaban, poniendo como punto más importante la necesidad de contar con un fiscal nacional, considerando que la seguridad es uno de los temas más relevantes para la sociedad hoy en día, si es que no es el más relevante, considerando también lo que ha aparecido en las últimas encuestas que tiene directa relación con el tema de la seguridad. Y claro, tener la figura de un fiscal nacional es fundamental para el gobierno y terminar de una vez por todas con todos estos reveses que, como tú decías, se han vivido desde el comienzo de este año. Entonces, claro, a regañadientes algunos probablemente votaron con muchos reparos, con poca claridad de si efectivamente su voto es un voto del que tienen conciencia realmente de haberlo hecho de acuerdo a lo que ellos plantean o consideran que es lo correcto, pero lo cierto es que, claro, tenían que darle el apoyo al gobierno y lo demostraron en esta votación muy alejada de lo que habían sido las dos votaciones anteriores, los dos intentos fallidos de fiscal nacional con las dos designaciones anteriores. Es parte de lo que pudimos ver también durante
durante la votación y los argumentos de los parlamentarios. Es casi y prácticamente una votación un poco condicionada, así como ya lo habíamos planteado. Precisamente con respecto a algunas de las declaraciones de parlamentarios, sigamos revisando lo que ocurrió también en la sala, los argumentos y las decisiones que tomaron tras escuchar el planteamiento durante esta jornada de Ángel Valencia. Yo voy a votar favorablemente, con muchas reservas, porque yo quería a alguien del Ministerio Público. Esto no es pasar juicio a alguien que venga de afuera. Aquellos que hablan de lealtades, de gobiernos, de coaliciones, que repasan lo que han sido sus votaciones pasadas las últimas 2 sesiones. Yo solamente le pido a una coalición de gobierno, una alianza que ha sido difícil, que se amalgame una confianza al interior nuestra, que ojalá pudiéramos respaldar al presidente Gabriel Boric en este momento tan complejo que estamos viviendo. Él tiene que dar una prueba de la blancura, porque él es un hombre que tiene contactos por todas partes. Que eso es un pecado en sí mismo no lo creo. Si en este año el señor Valencia no se logra desprender de todos los intereses personales, amigos, compadres y todo lo que tiene, entonces el país se lo va a demandar. Y se lo vamos a demandar nosotros para los efectos de que haya un cambio constitucional. Y entonces tiene un desafío, tiene una meta, tiene un plazo y tiene una cosa muy importante para demostrar que efectivamente todos los pergaminos académicos y personales que tiene están a la altura del desafío que el Senado le está dando. Y hoy una votación que tuvo 6 abstenciones, entre ellas la abstención del presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Lo habíamos conversado también durante la tarde, que tiene relación con la cercanía que ambos tienen, una relación familiar, son compadres, son padrinos de sus hijos, y era lo que se comentaba también, que podría abstenerse durante esta jornada. Fue uno de los 6 parlamentarios que se abstuvieron en esta elección del fiscal nacional. Pasemos a revisar sus declaraciones. Lo que señaló en sala fue el último en entregar sus argumentos en esta votación, que se extendió hasta un poquito pasada ya a las 8 de la noche. Y es de público conocimiento que yo he manifestado mi disposición favorable para votar en favor, valga la redundancia, de las propuestas del presidente de la República siempre. He sido prudente para no participar de este debate, ni he contestado muchas cosas que se han dicho que me consta que no son efectivas, precisamente porque en mi condición de presidente del Senado tengo que guardar la ecuanimidad correspondiente. Creo que no estoy en la causal de inhabilidad que establece la ley. No obstante, conociendo a Ángel Valencia, sabiendo de sus enormes capacidades profesionales, he tomado la decisión de abstenerme. No inhabilitarme, abstenerme. Un voto de abstención, Giselle, eso sí, que si hubiesen estado más estrechas las cifras ya concluyendo esta jornada, la votación, probablemente no lo hubiese dado, hubiese votado igualmente a favor. Él decía no se inhabilita, pero sí se abstiene, dado que conoce muy de cerca, como tú dices, tienen un vínculo, que son padrinos de cada uno de los hijos simultáneamente, son compadres, Álvaro Elizalde y Ángel Valencia, pero que probablemente en el caso de que las cifras hubiesen estado muy estrechas, hubiese votado a favor en sala. Sí, habría sido bastante complicado qué habría pasado en ese caso, que no ocurrió, y ver cómo habría también votado el senador Elizalde con respecto a esta situación. Nosotros estamos esperando que venga la ministra Toá, porque se comprometió a venir a dar declaraciones acá al podio del Senado. Si ustedes pueden ver a mi espalda, hay bastante movimiento porque se está a la espera de que llegue, pero quiero que pasemos a revisar también parte de lo que ella señaló al interior de la sala una vez que terminó la votación, que tiene que ver con que ella señalaba que no había nada que celebrar porque había mucho trabajo que hacer, muchas cosas que poner al día y, por supuesto, avanzar en toda esta labor, que no es menor, que tiene un fiscal nacional. Pasemos a revisar también sus declaraciones. Creo que todos los que estamos en esta sala hoy día no tenemos nada que celebrar, hay mucho que trabajar. Tenemos la convicción que para defender los derechos humanos en Chile, para defender los derechos de las mujeres, para defender a las víctimas de los delitos, para defender a esos ciudadanos que quieren que las instituciones obren igual para todos y no de acuerdo al tamaño de su bolsillo. La tarea principal que tenemos como sistema político es no mantener esta tensión que hemos tenido todo este tiempo infructuosa, es no mantener una fiscalía descabezada,
es no hacer primar ningún criterio que no sea el buscar la persona más apropiada. Y esperamos que esta nominación hoy día aprobada nos permita dar vuelta a la página. Bueno, se espera entonces, Giselle, que en los próximos minutos comparezca ya ante los medios de comunicación la ministra Carolina Toá. Lo han hecho las ministras que han ido a defender las opciones y candidaturas del Ejecutivo, los dos fracasos anteriores con José Morales y también con Marta Herrera, incluso perdiendo post votación en el Senado. Han hablado, hoy día también lo va a hacer la ministra Carolina Toá, pero yo te quería preguntar también acerca del ambiente que había hoy en el Congreso, dado, por supuesto, la situación que sucedió el fin de semana, la renuncia de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, en el mismo momento en que se estaba votando, minutos antes, en la Cámara de Diputados se presentaba la acusación constitucional finalmente, se sorteó finalmente también la comisión que la va a revisar a esta acusación constitucional, pero ¿cuál era el ambiente? Se hablaba de lo que sucedió durante el fin de semana, este tema de los indultos, esta polémica que hasta muy lejos de terminar para el Ejecutivo? Sí, durante la mañana, antes de que comenzara la mayor labor de la Comisión de Constitución, pudimos conversar con algunos parlamentarios que señalaban la preocupación que es evidente desde el gobierno con respecto a, sobre todo, los dichos de esta mañana de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejos. Todos señalaban que era mejor no haber entregado quizás estas declaraciones que complicaban aún más la situación. Algunos también señalaban que sería bueno poder revisar una eventual revocación de los indultos y que, claro, estaba al pendiente de lo que iba a ocurrir durante la tarde, que tenía que ver con la presentación de esta acusación constitucional en contra de la exministra Marcela Ríos, una acusación que se presentó también en la Cámara de Diputados desde Chile Vamos y que se sorteó, se dio cuenta en sala, se sorteó, salieron elegidos los 5 parlamentarios que van a ser los encargados de la comisión revisora de esta acusación constitucional. Y sabían y lo tenían muy claro que son tiempos muy complejos, tiempos muy agitados para las decisiones que se han tomado desde el gobierno, y también sabían que por este lado, por el Senado, iba a existir la preocupación y que también iba a existir la tensión de que pudiera definirse durante esta jornada el nombre definitivo del fiscal nacional para poder de cierta forma quitar un problema, quitar un peso a lo que podría haber tenido una tercera votación fallida acá en el Senado y tener que volver a hacer todo el procedimiento en tiempos que apremian, además, porque sabemos que los periodos legislativos tienen su receso, que es durante el mes de febrero, un periodo legislativo que se va a extender hasta la primera semana de febrero, los primeros días de febrero, porque, claro, hay que revisar estas acusaciones constitucionales y también, paralelamente, lo que está ocurriendo con el proceso de la reforma constitucional en la Cámara de Diputados. Ha sido un día complejo, de bastantes conversaciones, pero al menos como lo decía la ministra Toá, no hay mucho que celebrar, hay más que trabajar, pero lo cierto que este triunfo les favorece bastante, y así lo señalaban algunos parlamentarios, para poder al menos seguir avanzando en algunas materias, que es el caso de la elección del fiscal nacional. Así es. Giselle, vamos a quedar muy atentos, por supuesto, cuando llegue hasta ese punto la ministra del Interior, Carolina Toá, para dar su apreciación de lo que fue finalmente esta votación en la que tras 100 días sin un fiscal nacional, con una subrogancia ejercida por Juan Agustín Meléndez en el Ministerio Público, existe ya un nuevo fiscal nacional. Por amplia mayoría se aprobó el nombre de Ángel Valencia. Entonces vamos a quedar muy atentos. Tú nos avisas cuando aparezca por ahí la ministra Carolina Toá. Nos vemos en un rato. Mientras nosotros vamos a continuar con otras informaciones, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó en general la reforma que habilita el nuevo proceso y así comenzó la votación en particular de las 350 indicaciones que ingresaron a este proyecto. La comisión tiene como plazo este martes para despachar la reforma. El informe es de Paul Follert. Incluso hicieron acciones que fueron bastante violentas, como golpear la mesa o cosas por el estilo. Yo creo que ese tipo de cosas, y les quiero pedir que por favor evitemos llevarlas adelante. El deseo de la presidenta de la Comisión de Constitución, Carol Cariola, estuvo lejos de cumplirse. Estoy pidiendo la aclaración de lo que se está votando, presidenta, hace rato. Hace rato. Diputado, ¿sabe qué? A ver, pero es que, disculpe, secretario. Diputado, es que ¿sabe qué? Diputado, ¿sabe qué? Yo no le voy a aceptar que venga a golpear la mesa de nuevo.
Y no le voy a aceptar que me grite. Por el contrario, hubo un ambiente tenso en la instancia que tramita la reforma para habilitar un nuevo proceso constituyente, reforma que fue aprobada en general. 11 votos a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba entonces. Pero a la que se le ingresaron 350 indicaciones en busca de modificarla. 2-3 indicaciones que dicen relación con la participación ciudadana, que efectivamente forman parte de lo acordado y que profundizan lo que ya han señalado es la voluntad de todos los partidos políticos que concurrimos al acuerdo. Las indicaciones que he presentado junto a otros diputados tenemos la esperanza de que puedan generar un consenso en la comisión, sobre todo en lo que tiene que ver con una de las bases para la discusión constitucional. Ingresamos indicaciones que van en la línea de poder aportar a este proceso que de inicio se dio de espalda a la ciudadanía. Indicaciones que buscaban cambiar aspectos de fondo del acuerdo, por ejemplo, fijar un plebiscito de entrada o cambiar el calendario electoral, todas propuestas que fueron rechazadas. Bueno, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo por tratar de cumplir con los tiempos reglamentarios y constitucionales que tenemos, un proyecto que tiene discusión inmediata. El día martes está hasta total despacho, por lo tanto, si eso significa tomar la madrugada del día miércoles para poder despacharlo a la sala, nosotros lo vamos a hacer. Votación en particular que continuará este martes, aunque antes de eso, la comisión deberá votar una moción de censura presentada por republicanos en contra de la presidenta Carol Cariola. La presidenta, en este caso de la Comisión de Constitución, no ha incurrido en una contradicción contra el reglamento. Por lo tanto, son censuras que no tienen, asidero ni sustento jurídico. Tramitación que corre contra el tiempo y que este miércoles debiera ser despachada por la Cámara de Diputados, aunque en paralelo, algunos ya adelantan trabajo buscando a los protagonistas del nuevo proceso. Escenario donde vuelve a aparecer el nombre de la expresidenta Michelle Bachelet. El rol que ella quiera desempeñar en este proceso constituyente, como muchos ciudadanos también, lo responderá ella. A nosotros nos parece que un liderazgo como el de Michelle Bachelet es un liderazgo que le hace bien a nuestro país. Le hemos solicitado a la presidenta que pueda hacer un aporte en el próximo proceso constituyente. A nosotros nos gustaría que la presidenta fuera candidata y que fuera liderando la lista del socialismo democrático. No, le he dicho que voy a reflexionar. ¿Dónde puedo ser más útil? La exmandataria, sin embargo, estaría lejos de ser parte del nuevo órgano, uno donde los aspirantes a integrarlo, de aprobarse la reforma, deberán inscribir sus candidaturas el próximo 6 de febrero. Más de 15 familias de las zonas precordilleranas y cordilleranas de la región de Valparaíso resultaron afectadas por aludes registrados en las últimas horas. Debido a esto, las autoridades activaron una alerta amarilla para la provincia de los Andes. Los detalles en el informe de Belén Saldías. Este fue el resultado de las precipitaciones registradas durante las últimas horas en las zonas precordilleranas y cordilleranas de la región de Valparaíso. Cerca de 17 viviendas resultaron afectadas, producto de los aumentos de caudales de varios ríos y la activación de quebradas que provocaron aludes en algunos sectores. Fue terrible en el momento que sentimos el ruido, era un ruido estremecedor, como que se remecía la casa de frente. Y no, fue caótica la cosa, tuvimos que arrancar porque no sabíamos qué lo que era, porque a esa hora no se veía lo que venía. Venimos a mirar el caudal que empezó a aumentar. Eso que estábamos mirando el caudal, pasaron como media hora. Estábamos aquí en la borde del camino y cuando sentimos el ruido, era un ruido como se quebraban los árboles, como el ruido que sonaba como quebraban los árboles era terrible, aterrador. Las comunas donde se registraron más daños fueron Los Andes y San Esteban, donde resultaron afectadas 8 y 7 familias respectivamente. Pero no solo eso, también hubo cortes de caminos, de puentes y también de suministro de agua potable. Hemos repasado todas las casas, sabemos que hay una estimación aproximada de 8 viviendas afectadas con alrededor de 15 familias, que son las que tenemos nosotros catastradas hasta el momento. Afortunadamente sin daño a personas esta aluvión, pero con mucho daño a muchas viviendas del sector de Sauce y La Vizcacha. Varios puentes colgantes, se los llevó el estero y estamos ya en contacto con estos vecinos para poder ser evacuados. Hasta el momento, volvemos a reiterar, no tenemos
nada que lamentar en cuanto a personas. Por lo mismo es que los trabajos comenzaron a primera hora con una coordinación que terminó con la activación de una alerta amarilla para la provincia de los Andes por evento meteorológico. Posteriormente se desplegaron hasta los lugares afectados ayudas de diversos tipos. Tenemos desplegados nuestros equipos trabajando en terreno, nuestros equipos sociales en las Vizcachas para verificar el estado efectivo de quienes fueron afectados, estas 8 casas que fueron afectadas en el Paraíso. Vamos nuevamente hasta Valparaíso. Habla la ministra del Interior, Carolina Toa. Pero hay mucho por hacer. El Ministerio Público tiene una tarea central en la principal prioridad de los ciudadanos, que es construir seguridad pública, es ser eficaces en luchar contra el delito, sancionar el delito y evitar que el delito esté presente de forma protagónica en nuestras vidas. Hoy, después de la sesión del Senado, estamos mejor preparados para enfrentar ese desafío. Pero ese desafío no es solamente del nuevo fiscal nacional, es de todos los equipos que van a trabajar con él, es de los otros poderes del Estado, el Ejecutivo ciertamente, también el Legislativo, ciertamente el Poder Judicial, es de diversas instituciones que debemos colaborar, trabajar en conjunto, superar nuestras diferencias para responder a esa aspiración ciudadana. Y en el día de hoy, a pesar de que, como todo el mundo pudo ver, una vez más se expresaron diferencias, una vez más salieron distintas opiniones, hubo capacidad de sobreponernos a esas diferencias, construir un amplio apoyo para esta nominación, superar estos meses en que hemos estado en un impasse y tener hoy día una persona encabezando esta institución tan importante. Eso nos muestra que las diferencias, que los puntos de vista distintos no tienen por qué ser un obstáculo para tomar decisiones y para colaborar. Esperamos que ese espíritu no solo sea una excepción del día de hoy, sino que sea el espíritu con que ahora tengamos una agenda de fortalecimiento del Ministerio Público, recuperemos el trabajo por un compromiso transversal por la seguridad, aprobemos en tiempos razonables los proyectos de ley que pasan por este Congreso y que dicen relación con esta materia y con muchas otras que importan a la ciudadanía. Ministra, seguramente va a destacar los 40 votos que hubo en la votación. Sin embargo, varios parlamentarios del oficialismo admitieron públicamente que votaron a favor, pero con dolor, con aprensiones, con dudas. A ver, sin duda este ha sido un proceso largo y ha sido complejo. Nadie podría decir que fue un proceso simple, que fue automático, que fue obvio. Y nos parece importante que en este tercer intento se ha logrado una mayoría muy superior a la exigida, pero además la coalición, digamos, la alianza de gobierno ha tenido un apoyo muy macizo a la propuesta del presidente. Incluso dentro de las dos coaliciones que componen la alianza de gobierno primó los votos a favor respecto a los votos en contra. Pero ciertamente hubo algunos votos en contra, hubo algunas abstenciones, creo que las razones se dieron en la sala y lo que a nosotros nos parece importante es que esas diferencias y esos matices no impidieron que saliéramos de esta sesión con un titular que encabece esta institución. Ministra, para el gobierno es importante el dato, la certeza de si alguien Valencia fue o no abogado de Guevara. Se lo pregunto porque hay testimonio de que no hay. Sí, bueno, es importante, creo yo, que todas las dudas que hay en estas materias se planteen, se aclaren. Creo que es importante que si la prensa las mantiene, se las pueda hacer al nuevo fiscal nacional también. Y nos parece que la transparencia, el escrutinio público, el debate es la manera de resolver esas dudas cuando se presentan. No, es un proceso muy sencillo. Le voy a dar la palabra al ministro subrogante de Justicia para que cuente los pasos que vienen ahora, para que esté plenamente asumido en su cargo el próximo fiscal nacional. Muchas gracias, ministra. Bueno, saludar a toda la prensa aquí apostada y efectivamente el procedimiento es muy sencillo. El Senado tiene que emitir un oficio que se le comunica al presidente de la República el acuerdo por parte del Senado de la nominación que hizo el presidente al nuevo fiscal nacional. Posteriormente a ello, el presidente de la República emite un decreto supremo y ese decreto supremo establece la fecha a través de la cual el nuevo fiscal va a ejercer su cargo. Por razones de buen servicio, va a establecer la fecha más pronta posible.
Escuchamos al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien está entregando detalles acerca de cómo sigue el proceso finalmente para que Ángel Valencia finalmente asuma oficialmente como el nuevo fiscal nacional. Vuelve al punto de prensa la ministra Carolina Toá. Escuchemos sus declaraciones en relación a esta votación que se dio el día de hoy en el Congreso, en el Senado específicamente en Valparaíso, donde se ratifica el nombre de Ángel Valencia como el nuevo fiscal nacional después de 100 días y 2 nominaciones que fracasó el Ejecutivo. Finalmente en la tercera logra imponerse y quedarse con este candidato. La vocería en la mañana fue bastante clara y respondió todas estas dudas, ¿no? Bastante contundentemente, y también ratificó la validez de estos decretos y que no existen mecanismos por los cuales se puedan retrotraer. Quisiera poner acento en algo respecto de lo anterior. La ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, hoy renunciada y con un próximo ministro próximo a asumir, ha sido parte de este proceso en las 2 ocasiones anteriores. También lo ha sido la ministra Analía Uriarte, que se encuentra con licencia médica, por eso no está aquí hoy. Y queremos decir como Ejecutivo que este proceso, que ha tenido todas estas etapas y esta dificultad, les debe mucho al esfuerzo que ellas hicieron, al trabajo que hicieron, a los momentos difíciles que les tocó enfrentar, y eso queremos agradecerlo y valorarlo. Y su ausencia hoy día aquí de ambas es por otras razones, que se refieren a otras situaciones que llevaron a las decisiones que se conocen, y en el caso de la ministra Uriarte por razones de salud. Ministro, ¿usted como jefe de gabinete puede dar sorpresa que ahí escuchábamos a la ministra Carolina Toá. Nosotros hablábamos, fueron 2 las nominaciones fallidas por parte del gobierno, que hoy, en la jornada de hoy, logró que el Senado ratificara finalmente a su candidato a fiscal nacional, Ángel Valencia. El abogado obtuvo 40 votos a favor, entre ellos varios oficialistas, pero que tenían reparos con el nombre y que finalmente igual terminaron por darle el voto a favor en la sala. Mientras que el Partido Comunista decidió abstenerse en la votación. Revisemos todos los detalles de esta jornada en la nota que preparó Estefanía Bustamante. Se aprueba la propuesta del presidente de la República para el nombramiento de Ángel Valencia Vázquez como fiscal nacional. La tercera fue la vencida, como adelantó el Ejecutivo, que en un giro sorpresivo nominó al abogado Ángel Valencia para liderar la Fiscalía Nacional. No ha sido un proceso fácil y hoy tenemos la oportunidad de cerrar este capítulo. El candidato del presidente Boric obtuvo más de los 33 votos necesarios para ser ratificado por el Senado, además de la unanimidad de la Comisión de Constitución, que lo consideró idóneo para el cargo. Reúne las condiciones de idoneidad y experiencia adecuadas para desempeñar el cargo de fiscal nacional. Lo hago más por lealtad al gobierno y a la decisión del presidente Boric que por convicción, e insisto, ojalá nos tape la boca en su gestión respecto de estas dudas. Para el presidente creo que hay una lección de humildad. Para poder lograr mayorías no debe pasar por encima de los otros poderes del Estado. Debe convencer y poder acordar. En medio de los sobresaltos por la renuncia de Marcela Ríos, la ministra del Interior tuvo que asumir el rol de su par de justicia, defender el nombre que escogió el presidente Gabriel Boric ante los reparos que tenía tanto la oposición como parte del oficialismo. La pregunta muy concreta y directa: ¿por qué ahora en esta tercera nominación y no antes? Lo que más ha ponderado el presidente de la República no es las señales que se da a los senadores y senadoras, sino cuál es la persona más apropiada de la quina disponible para dirigir el Ministerio Público. Porque antes, sino ahora, la pregunta que rondó la sala del Senado sobre Valencia, quien obtuvo una alta votación en la primera quina de la Corte Suprema, aunque también se le cuestionaron sus redes políticas, su corta trayectoria en la Fiscalía y su defensa en causas controversiales. El historial profesional de él nos habla de una conducta reiterada en favor de defensas no precisamente de las víctimas. Como parte en sus defensas es desacreditar el testimonio de las víctimas. El presidente de la República hizo una evaluación. Sé que los míos, los más cercanos, este nombre no les convence tanto, pero tengo la convicción de que puede tener más fuerza y me compro el conflicto. Un conflicto que para otros se transformó en una guerra sucia, manchando el proceso. Yo no quiero saber cuál va a ser la guerra sucia que vamos a tener
para nominar al Contralor General de la República. Yo dudo que después de este proceso alguien se someta a este nivel, no de escrutinio público, de escarnio público. Mientras debiésemos estar discutiendo sobre la disminución de los asesinatos por encargo, del terrorismo en la Araucanía, nos hemos enfrascado en esto, en ensuciar candidatos. Y es que las mismas críticas se enfrentó el nuevo candidato que llegó a la comisión del Senado. Don Ángel, en el tercer piso está la comisión. Les agradezco mucho la atención, pero preferiría hablar después de la exposición. ¿Cómo usted, por su intermedio presidente, puede garantizar que como fiscal nacional va a perseguir todo lo que hasta el día de hoy ha defendido? El abogado es una persona distinta de aquella persona que se le defiende y el abogado no tiene necesariamente un compromiso con aquello que se le atribuye. Me cuesta comprender aquí el razonamiento del gobierno frente a esta propuesta, pero mucho más me cuesta comprender a la derecha, que ha hecho gárgara siempre con un discurso en la dirección opuesta de lo que hoy mayoritariamente algunos van a votar en la sala. La exposición de Valencia fue crucial para los indecisos. Se presentó con un plan de 17 ejes, por lo que denominó una fiscalía que sirva para los tiempos actuales, además de un paquete de medidas para los primeros 90 días de mandato. Chile necesita una fiscalía que sirva para el combate del crimen organizado, que sirva para los tiempos actuales, que sirva a la comunidad y especialmente a los más débiles y desfavorecidos. Para ello es necesario cambios profundos y no más de lo mismo. Ángel Valencia ejercerá por 8 años el cargo de fiscal nacional, dándole un respiro al gobierno que por más de 100 días y en medio de la renuncia de quien defendía al candidato de La Moneda, no había conseguido dar con el nombre. Y siguen los cuestionamientos a los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Las explicaciones que entregó hoy la ministra Camila Vallejo generaron rápidas repercusiones en la oposición, quienes exigieron revocar estos beneficios y además presentaron una acusación constitucional en contra de la ex titular de la cartera de Justicia, Marcela Ríos. Valentina Nieto y el informe. Si el presidente hubiese tenido estos antecedentes a la vista, ¿no habría indultado a todas esas personas? A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Fue la declaración que pretendía cerrar la polémica, pero que terminó avivándola aún más. Y es que las repercusiones por los 13 indultos otorgados por el presidente Boric están lejos de terminar. Yo creo que la ministra vocera de Gobierno le tiró un salvavidas de plomo al presidente, porque el haber tenido todos los antecedentes sobre la mesa dependía ni más ni menos de él mismo, del propio presidente. Dichos de la ministra Vallejo que no dejaron indiferentes a las bancadas y que solo 4 horas más tarde quiso aclarar mediante una declaración a través de audio. Bueno, a lo que me refiero es que evidentemente si las cosas hubieran ocurrido de una manera distinta, la situación hubiese sido distinta y no tendríamos una ministra de Justicia y un jefe de gabinete renunciado. Yo invito al gobierno a traducir en hechos las palabras. Si el gobierno tiene la convicción de que las personas indultadas no reúnen las condiciones para ser acreedores de este beneficio, que lo deje sin efecto. Dejar sin efecto los indultos es ahora el llamado de la oposición, alternativa a la que desde el Ejecutivo le han cerrado la puerta, y es que insisten que los beneficios otorgados están dentro del marco de la ley y que por lo tanto no sería posible revocarlos. Yo creo que a La Moneda le falta un abogado. Ojalá que la llegada del nuevo ministro de Justicia los pueda ayudar un poco en ese sentido. Pero en derecho administrativo y en derecho público también existe la nulidad de los actos de la administración, generar una revocación de esta medida. Formalmente los indultos no son modificables, ya se pusieron en práctica, las personas están en libertad y no es posible, de acuerdo a nuestra legislación, revocar el acto y que el gobierno dicte órdenes de aprehensión para devolver a estas personas a la cárcel. Hola compañera, soy Luis Castillo, preso político rodriguista, acabo de obtener mi libertad, hermano. El indulto a Luis Castillo, condenado por 7 delitos como robo, maltrato a carabineros e infracción a la Ley de Seguridad del Estado, es uno de los que generó más polémica, junto al entregado también al exfrentista Jorge Mateluna. Desde la UDI este lunes se llegaron a la Contraloría General de la República para impugnar la legalidad del beneficio otorgado por el presidente Boric. Y es que no está la facultad del ministro para firmar cuando hay una violación o un delito por ley de seguridad interior del Estado.
Aquí nosotros esperamos que sea la Contraloría la que corrija la incapacidad del gobierno y los, entre comillas, errores y desprolijidades que han costado que hoy día hayan delincuentes en las calles. No, legalmente no es algo que no se puede. Nosotros los socialistas creemos que el señor Castillo debería estar en la cárcel. Esa es nuestra posición, pero respetamos la posición respecto de la facultad que tiene el presidente de indultar. Bueno, me alegro que haya un reconocimiento porque el indulto del señor Castillo es claramente un error. A la vista de los antecedentes, el señor Castillo no es un luchador social, es un delincuente. Yo prefiero un gobierno que reconozca cuando se equivoca, a un gobierno que cuando se equivoca lo intenta ocultar. Pero ¿se podría o no hacer efectiva una revocación? El debate entre los expertos también está abierto. Algunos insisten que hasta el momento no habría irregularidades que pudiesen permitir al Tribunal Constitucional o a la Contraloría pronunciarse. A mí me parece que es muy difícil defender la tesis de que se pueda revocar. Esta es una atribución constitucional que se expresa en un decreto, pero que viene directamente de la Constitución, no es cualquier acto administrativo. Con la información que tenemos hoy, no se advierten vicios ni de constitucionalidad, ni aparecen obvios vicios de legalidad. El llamado al gobierno no es a revocar estos indultos, sino que a invalidarlos. El artículo 53 de la Ley de Bases Generales de la Administración establece la invalidación de los actos por parte de la autoridad administrativa, es decir, depende del propio gobierno para poder invalidar estos actos cuando se actuó fuera de los fundamentos legales que establece la ley. Pero lo cierto es que las repercusiones no han quedado solo ahí, y es que incluso después de su renuncia, desde Chile Vamos insistieron en presentar una acusación constitucional en contra de la ex titular de Justicia, Marcela Ríos. De que acá hay una ilegalidad e inconstitucionalidad clara respecto al otorgamiento, primero, de los indultos y segundo, respecto a los beneficios penitenciarios otorgados en la macrozona sur. Se otorgaron, infringiendo la ley, 7 indultos, es decir, se dejó en libertad a personas que tenían un prontuario considerable. Ya no se trata de Marcela Ríos. Se trata de cómo este gobierno va a seguir los 3 años que le quedan, si se va a atrever a indultar, si va a corregir lo que hoy día nos confirmó la declaración de la ministra Vallejos, si va a retrotraer esos decretos, si va a deshacer esos indultos. Ahora el libelo acusatorio deberá ser analizado por una comisión revisora que estará conformada por 13 parlamentarios de la oposición y 2 del oficialismo. Serán los diputados Benjamín Moreno del Partido Republicano, Henry Leal de la UDI, Álvaro Carter, Luis Mayer del Partido Liberal y Carolina Tello del PC, quienes deberán revisar la acción. Todo mientras aún se analiza una posible acusación también contra el presidente Boric. Vamos nuevamente hasta Valparaíso. Habla el nuevo fiscal nacional Ángel Valencia. Escuche. Cuello blanco, los delitos de corrupción, pase lo que pase, pese quien pese y pise quien pise. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, en un Estado democrático de derecho, la ciudadanía debe conocer todos los antecedentes relevantes de todos los candidatos que aspiran a un cargo como este. Eso es condición necesaria de un nombramiento adecuado. Por lo tanto, los candidatos tenemos que estar dispuestos a someternos a un escrutinio muy severo. Ese escrutinio pasó de los límites de lo tolerable, pero ya es un proceso terminado. ¿Okay? Esperamos que en el futuro ello no vuelva a repetirse. Entiendo que el Poder Legislativo, el Ejecutivo, tomarán las decisiones que correspondan sobre el particular. Lo importante es que ese proceso concluyó y estamos muy agradecidos del nombramiento. Muchas gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Ahí estaban entonces las primeras palabras de Ángel Valencia, recientemente electo como fiscal nacional, consiguió 40 votos en el Senado. Esta era la tercera oportunidad en que el gobierno presentaba un candidato tras los 2 fracasos anteriores de José Merales y también Marta Herrera. Entonces Ángel Valencia el día de hoy se convierte en el nuevo fiscal nacional de nuestro país.
Y una de las consecuencias derivadas finalmente del tema de los indultos, de estas desprolijidades de las que hablaba el presidente Gabriel Boric, tiene que ver con la salida de su jefe de gabinete anterior, Matías Meza Lopeandía. El día de hoy el presidente nombró a Carlos Durán como su nuevo jefe de gabinete. El sociólogo y licenciado en Historia reemplazará a Matías Meza, quien renunció a su cargo el pasado sábado en medio de esta polémica nómina de indultos otorgados por el Ejecutivo. Cabe destacar que Carlos Durán es militante de Convergencia Social y se desempeñaba como jefe de estudios del segundo piso de La Moneda. Durán también ha trabajado como docente en distintas universidades del país, cuenta con un doctorado en investigación en ciencias sociales, con mención en ciencia política y un máster en ciencias sociales en Flaxo, México. Así que Carlos Durán es el nuevo jefe de gabinete del presidente de la República, Gabriel Boric. Y aún no conocemos la cifra oficial del gobierno, pero la Universidad Católica estimó que la canasta básica de alimentos terminó el año 2022 superando los 64.000 pesos por persona, lo que significaría un incremento de unos 13.000 pesos en un año. María Luisa Carrión con el informe. Porque antes podíamos comer carne 3 veces, 4 veces a la semana, ahora no. Aparte ahora tú ya no estás buscando calidad. Tú estás buscando economía. Ha bajado, a lo mejor hoy día bajan 100 pesos y ya mañana suben 300. Más de 15.000 pesos, 12.000 pesos no gastaba de los supermercados. Y ahora olvídese. Y así pasamos todo 2022. La canasta básica de alimentos fue subiendo su valor mes a mes, sufriendo con la calculadora. Comenzó el año en poco menos de 51.000 pesos y en el último reporte oficial superó los 63.000. No hay alimento del que no hayamos hablado en todo este tiempo. ¿Y este para los churrascos? Sí, y vendo a mis clientes para que se preparen para el almuerzo. Y si antes Claudia compraba unos 5 kilos de tomate, ahora lleva poco menos de 3. Tiene un local de comida en Pedro Aguirre Cerda y lo que antes era una rutina semanal, ahora cambió de esquema. Ahora estoy viniendo todos los días, así como se va juntando las monedas, voy viniendo todos los días. Es que ya no se puede, nos cuenta, comprar en grandes cantidades. Llevó tomate, limón y palta y en eso se le fue el presupuesto. Una estimación de Clapes de la Universidad Católica señaló que la canasta básica de alimentos terminó 2022 costando más de 64.000 pesos, con un aumento mensual de al menos un 0,8% con respecto a noviembre. Un incremento sí, pero un poco más moderado que los meses anteriores. ¿Qué factores influyeron? La apreciación del peso con respecto al dólar y también la disminución de los precios internacionales, como por ejemplo los fertilizantes. De esta forma, productos como por ejemplo la zanahoria, el tomate, el huevo, el zapallo, entre otros, disminuyeron su precio con respecto al mes de noviembre. Lo que más bajó de precio fue la zanahoria con más de un 14% y ya es posible encontrarlas a menos de 1.000 pesos el kilo. Le siguen el tomate, el huevo y el zapallo. En el caso de este clásico veraniego es más económico en ferias libres que en supermercados, donde pueden superar los 1.700 pesos el kilo. Está entre 1.000, 1.100, 1.100. Ahí de ahí no, ni sube ni baja. ¿Y la venta? Regular nomás. El precio del tomate, oiga, es difícil que baje en estos momentos porque hay poco tomate bueno, hay harto tomate, sí, pero tomate julero, blando que no aguanta un par de días, una cosa así, no aguanta más. Al otro lado de la moneda están el limón, la manzana y el choclo congelado. El limón subió casi un 25% y más atrás quedó la manzana con más de un 17%. Partamos por este cítrico. Inestable, sube, baja, sí. Inestable. Ya tendría que subirlo porque ya está subiendo mucho, a 1.200, pero ya yo creo que a 1.500, 1.800 va a estar. Y las manzanas no solo subieron de precio entre noviembre y diciembre, también al compararlas con el verano pasado. Así en 2022 era posible encontrarlas incluso a menos de 1.000 pesos, algo que por ahora es poco posible. En marzo toda la fruta de invierno ya atiende a bajar ya. Pero es fuerte ahora el melón, la sandía y el durazno. Es que esa siempre ha sido la recomendación, comprar frutas y verduras de la estación. Clapes UC también estimó que el aumento acumulado de la canasta básica en un año bordeará o incluso superará el 28%, muy por sobre al del IPC general. Todos hemos sufrido en nuestro bolsillo, en nuestra economía familiar, el alza en el costo de los alimentos durante 2022. Pero ¿cómo vendría este año, 2023? Se espera que los precios en general puedan normalizarse e ir disminuyendo.
El IPC sin duda que subirá todos los meses, pero subirá de una manera más gradual. Por lo tanto, en el 2023 debería haber una moderación en el alza de los precios, producto de que también tenemos un tipo de cambio que está más apreciado y el precio de los alimentos está también disminuyendo a nivel internacional. Esto último si no pasa nada en el mundo que afecte la cadena logística de distribución y la demanda. Los precios comenzarían a dar un respiro y no solo se habla de alzas cada vez más moderadas. Algunos van más allá y pronostican que incluso ciertos alimentos podrían bajar de precio. Tras el fin de las restricciones sanitarias por la pandemia y el aumento de los combustibles, se ha registrado un alza en el precio de los pasajes aéreos. A esto se suma también la mayor demanda de viajes en medio de la temporada estival. Los detalles los tiene Ángela Rayman. El gremio del turismo fue sin duda uno de los más afectados durante los periodos más restrictivos de la pandemia. Primero las fronteras completamente cerradas y luego las exigentes medidas de cuidado sanitario hicieron que los viajes en el mundo se desplomaran. En Chile la situación comienza a mejorar, aunque con precios por sobre lo estimado. En los últimos 12 meses, de acuerdo al INE, subieron un 42,5%. Por tanto, la alza es bastante significativa y en solo 12 meses. El rubro del turismo fue uno de los más afectados con la pandemia, gatillando así un aumento importante de precios, no en todos los destinos, pero sí en uno de los más cotizados para los chilenos a la hora de viajar, como es Brasil, Río de Janeiro, aumentando en casi un 80% sus valores en comparación a años anteriores. La temporada alta de las vacaciones de verano han incidido históricamente en el valor de los pasajes aéreos. Sin embargo, el aumento en el precio del combustible es el mayor de sus factores. Entre enero de 2021 y fines del año 2022, el combustible jet fuel incrementó su valor en cerca de un 186%, mientras que el crudo Brent subió un 82% a nivel nacional. Los precios internacionales de los combustibles han estado subiendo y también cuando transformamos ese precio internacional a pesos chilenos está el factor del valor del dólar. El alto valor del dólar hace que el costo del combustible en pesos haya subido. La industria aérea, un tercio de los costos se explica por el costo del combustible. Este incremento en los combustibles a su vez ha llevado a un incremento en los pasajes, particularmente en aquellos vuelos que son de mayor distancia. La paralización en el mundo durante casi 2 años a causa del coronavirus hizo que también el aumento en los sueldos de las aerolíneas se congelaran, escenario que al día de hoy tuvo que asumir esos costos. Los viajeros, por su parte, luego de meses sin poder cotizar un vuelo, generaron lo que algunos expertos denominan como el turismo de venganza. Independiente de los valores que estén, la gente quiere volver a viajar, quiere reencontrarse, quiere tomarse vacaciones, viajar a sus destinos, reactivar negocios. Ahora lo que estamos viendo para este año es que con la crisis económica este turismo de venganza desaparece o puede desaparecer. Cuando tenemos que ver los precios de los salarios corregidos por el mayor IPC, implican mayor costo para las aerolíneas. Aunque los precios han ido en constante aumento en comparación a la temporada prepandémica, hay quienes han comprado sus pasajes con anticipación para encontrar ofertas y mejores opciones. La verdad que lo compramos en temporada baja, en agosto más o menos, así que igual nos salieron súper convenientes. Nos aseguramos porque a estas alturas son carísimos y ya no quedan vuelos ya. Lo compramos con anticipación, la verdad, y nos salió bien. Mira, lo que pasa es que lo sacamos con anticipación, entonces no sabemos si a lo mejor ahora deben estar más caros, como estamos en la temporada de verano. Cada pasaje aéreo es distinto, hay que considerar destinos, tramos, cómo viaja el pasajero, si incluye o no los servicios adicionales como la maleta, selección de asientos. Si bien podemos determinar en rangos generales el aumento, al realizar una comparación no necesariamente es tan sencillo de hacerlo. Gremio que aún está en vías de recuperación. El año 2022 el aeropuerto de Santiago registró a 19 millones de viajeros transportados, lo que se traduce a un 25% menos que el año 2019 antes de la pandemia. Así se espera que durante este año la demanda en viajes nacionales se pueda recuperar, mientras que los vuelos internacionales podrían volver a su normalidad a fines de 2024. Actualmente estamos trabajando por recuperar todas las líneas aéreas, rutas y frecuencias que perdimos
sufrimos producto de la pandemia para generar mayor competencia y con ello se estimule una reducción de los precios para los pasajeros. Esperamos entonces que durante este año se vaya normalizando la situación de los combustibles a nivel global y de ese modo que se vaya regularizando también los precios de los pasajes. Cabe destacar que durante el 2022 los principales destinos para los viajeros chilenos a nivel nacional fueron Antofagasta, Calama e Iquique, mientras que en el extranjero Lima, Buenos Aires y Bogotá fueron las ciudades más visitadas. Al menos 10% en promedio bajaron los precios de los autos usados. Según expertos, esto se debe a la caída de su demanda y el mayor stock de vehículos nuevos. El informe es de Macarena Román. Octubre 2021 y los efectos de la pandemia golpeaban el mercado automotriz. Claro, para los nuevos, porque los usados iban al alza. Una escasez, digamos, en la oferta con aumento de la demanda ha hecho que los precios se incrementen entre un 30 y un 35% y en algunos casos mucho más. El déficit de vehículos nuevos y el alza del dólar influyeron en el precio de los autos usados, situación que comenzó a cambiar para suerte de algunos a fines del 2022. Las automotoras, al verse con un stock importante y con el costo del dinero muy alto, hay que recordar que el costo del dinero en Chile es muy alto en este minuto, tienen que hacer liquidaciones de precio con el fin de tener stocks sanos. Si en diciembre del 2021 una camioneta usada alcanzaba los 21 millones de pesos, en el mismo mes del año pasado llegó a poco menos de 18 millones. En tanto, los SUV bajaron de 18 a 15 millones 800 mil pesos. Por un lado, la oferta logró cubrir la demanda que existía en el mercado automotriz por vehículos de pasajeros. Y por otro lado, el valor del dinero, el costo financiero hoy día es bastante más alto que el año pasado, por lo tanto hay menos recursos y menos disponibilidad efectiva en el mercado para comprar vehículos. Buena noticia para Luis, que busca cambiar su auto por una camioneta usada porque creció la familia. Reconoce que durante la pandemia subieron los precios y que por eso optó por esperar. Por ejemplo, estas están en 23, 25 millones, que es lo que estamos dispuestos a pagar. ¿Y para cuántas personas anda buscando? Para 6. Como Luis, Gustavo y Jimena también están optando por vehículos usados. Tienen más que claro que el ahorro puede ser de millones de pesos. Están dignos los precios. Por ejemplo, el Subaru Impreza usado el 2020 con 26.000 kilómetros está en 15 millones y ese mismo Subaru Impreza 2022-2023 0 kilómetros vale 23 millones. No había cotizado antes, pero me dijeron lo mismo, sí, que estaban bajando los precios, así que es el momento, parece. Según los expertos, al menos hasta marzo los precios continuarán manteniéndose a la baja, pero lo que pase después es incierto, por eso si tiene la posibilidad, hágalo. ¿Por qué no decimos esperar? Porque no se sabe los efectos de COVID en China, no se sabe qué va a pasar con la guerra en Europa, de Ucrania con Rusia, entonces hay que ir viendo. Si uno quiere más o menos en el mediano plazo hacer el cambio de un auto, debiera ser este un buen momento. Si lo decide, debe comparar el precio del mismo vehículo nuevo y encontrar un lugar donde ofrezcan garantía. Además, fijarse en el kilometraje, que no debería pasar los 22.000 al año y en lo posible los 100.000 en total. Primero, toda la inspección física debe pasar por un riguroso proceso de certificación que debe estar a la vista o debe ser entregado al cliente. Luego, todo lo que es la documentación debe estar al día, comprobable en el momento. Y tercero, y no menos importante, quién te vende el vehículo. Durante este año se estima que se venderán 1 millón de autos usados, cifra cercana a las registradas antes de la pandemia. Por eso en la Cámara de Comercio Automotriz creen que es probable que los precios sigan a la baja o al menos no subirán, porque las empresas del rubro necesitan liquidar con el fin de tener stock adecuado. Han pasado solo 4 meses de la muerte de la reina Isabel II y la calma dentro de la realeza británica ha retomado los conflictos que tiene el príncipe Harry de protagonista tras volver a revelar intimidades en la previa del lanzamiento de su biografía, confirmando que las diferencias al interior de la familia real están muy lejos de llegar a un acuerdo. Quiero que la historia no se repita, no quiero ser un papá soltero, hice algo para que mis hijos tengan una vida con una madre y un padre. Fue una de las tantas bombas que lanzó el príncipe Harry el domingo en la única entrevista televisiva que dio para un medio inglés, en el marco de la promoción de su libro autobiográfico. Pero si cree que esto es fuerte, mire lo que dijo sobre la reina consorte Camila y sobre la princesa de Gales, Kate Middleton.
Dentro de la familia hay algunos de ellos que han decidido darle información a los tabloides. Eligieron tratar con el diablo para rehabilitar su propia imagen. Confirmó distancia con su padre y sugirió conversaciones donde su hermano mayor tuvo conceptos racistas y clasistas. Me dijo, bueno, actriz estadounidense, divorciada, birracial, hay muchas partes diferentes de eso y lo que te puede significar a ti, como muchos en mi familia lo hacen, lee la prensa, los tabloides británicos, al mismo tiempo que se vive esa vida. Entonces hay una tendencia en la que se podría terminar viviendo en la burbuja de los tabloides en vez de en la realidad. Así es, el príncipe Harry está hablando de todos y contra todos en la víspera de lo que será el lanzamiento de su autobiografía, en la cual contará más pormenores y llega a Chile este martes. La pregunta es, ¿siempre ha sido así en la monarquía inglesa? Absolutamente, esto es absolutamente normal. Y cuando digo normal, lo que le está pasando a Harry no tiene nada de distinto de lo que ha pasado con otras generaciones. En manos tengo mi libro Coronación, la monarquía británica en una sola palabra. Por ejemplo, el caso de la princesa Margarita, el caso más emblemático. Ella fue hermana de la reina Isabel II y fue una segundona. Los estudios de mercado dicen que la biografía por lo menos debería llegar a su 4ª edición. Sería el blockbuster del invierno allá y del verano acá en Chile. Entonces llega este martes a un precio de $24.990. Este es el momento quizás donde más se ha hablado quizás en la cultura popular. Llegamos al siglo XX y siglo XXI de la realeza de Gran Bretaña. Así es como ha sido lo más intenso los últimos 6 meses por lo menos, a raíz de lo que la entrevista que dio Harry y Meghan a Oprah Winfrey, y de ahí en adelante han ido sucediendo un montón de cosas que han hecho que se cuestione a la realeza británica. De alguna manera hay gente que no debe estar asesorando que se sabe las cosas por libro. Es decir, aquí está la realeza británica que genera fascinación en todo el mundo, que es un fenómeno mundial. El príncipe Harry, que sigue escribiendo capítulos de la monarquía inglesa, la cual quizás en el futuro sean más libros o series. Las imágenes que están viendo en pantalla corresponden al sector de Baños Morales en San José de Maipo, y se registra un alud desde hace varias horas en ese sector, algo que tiene los caminos cortados. De hecho, este alud se debe a las intensas precipitaciones que han afectado y que tiene aislado en estos momentos en Baños Morales la zona de San José de Maipo. Esta lluvia caída en la cordillera provocó, por supuesto, la activación, como pueden ver en esas imágenes, de las distintas quebradas de ese sector, provocando estos aludes que interrumpieron la ruta, que la tiene completamente interrumpida en estos momentos. De hecho, estas imágenes no deben tener más de 2 horas, y esto se ha seguido incrementando con el correr del tiempo. Por ello, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED, ex Oficina Nacional de Emergencia ONEMI, detalló que la comunidad de Baños Morales se encuentra aislada y que el tránsito está completamente suspendido. De igual forma, se encuentra suspendido el tránsito desde San Gabriel hacia arriba, el sector de San Gabriel ahí en San José de Maipo. Además, Carabineros de Chile informó que el tránsito vehicular desde la tenencia de San Gabriel hasta la ruta G25 se encuentra suspendido, y mientras también desde el Ministerio de Obras Públicas, como lo pueden ver ahí en esa publicación de redes sociales, indicaron que hubo un gran desprendimiento de material en la alta cordillera del sector de Baños Morales. Hasta el momento, eso sí, no se registran personas lesionadas ni viviendas afectadas, pero el sector se encuentra completamente aislado. Ahí evidencian esas imágenes la fuerza con la que viene corriendo el agua en las distintas quebradas en el sector de San José de Maipo, viéndose más afectado en el sector de Baños Morales, donde se encuentra completamente cortado el tránsito. Así que son imágenes que veíamos. De hecho, había otras que estaban sucediendo también, lo veíamos en una nota preparada por Belén Saldías en la provincia de los Andes. Bueno, esto tiene que ver con las intensas precipitaciones, con el calor también, y finalmente estos deslizamientos. Vamos a estar muy atentos. Recordemos que hace no mucho tiempo, generalmente en verano, se producen este tipo de aludes por los cambios de temperatura. Vamos a estar siguiendo, por supuesto, esto en CNN Prime.
Y es momento de que revisemos noticias internacionales. Está el editor del área de nuestro canal, Mario Arriagada. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Ivo? Vamos a partir acá en nuestra región con muchas informaciones. Antes de ir a Brasil, vamos a ir con un hecho que se acaba de confirmar en Perú, porque sabemos que este país también está viviendo una crisis social desde la destitución y el fallido autogolpe que intentó realizar el presidente Pedro Castillo. Fíjate que hoy día, Ivo, son 12 los muertos que se registraron en las manifestaciones, específicamente en Puno. Esto es en el sur del país, donde gran parte de esa región se está protagonizando una huelga, un paro indefinido que ha costado la vida, lamentablemente, en el día de hoy nada más de 12 personas, 12 muertos, la mayoría de ellos jóvenes de menos de 22 años. Son los sectores, Ivo, que específicamente están exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que fíjate, hoy día estaba de hecho encabezando una reunión, se tuvo que suspender. Es una de las jornadas más sangrientas que se ha vivido lamentablemente en Perú. De hecho, muchos dicen que esta cifra es de 15 fallecidos. Lo cierto es que la Defensoría de Perú confirma y fija la cifra de fallecidos en 12, la mayoría de ellos producto de impactos de bala. Así es que la principal responsable, digo, obviamente es la presidenta que está a cargo del país, que hoy día es Dina Boluarte. Tuvo que suspender esta reunión debido a esta crítica situación. Lo que estamos viendo son imágenes de archivo del fin de semana en Puno, en Cusco y en otras regiones, en Ica, regiones de Perú, donde particularmente se han concentrado estas protestas que exigen el adelantamiento de elecciones presidenciales, el cierre del Congreso. Ninguna de estas exigencias hasta ahora se han podido materializar. Es cierto, no es culpa directamente de Dina Boluarte, porque es el Congreso el que tiene que finalmente fijar estas medidas de adelantar obviamente las elecciones presidenciales y también el cierre del propio Congreso. Pero la situación es crítica, lamentable lo que está ocurriendo en Perú. Si se confirma finalmente esta cifra de fallecidos, estamos hablando, Ivo, de más de 40 muertos desde que Pedro Castillo abrió esta crisis con este autogolpe, con este intento de cerrar el Congreso, y vamos a ver cuáles van a ser finalmente las reacciones internacionales que van a ocurrir acá con una jornada negra, sangrienta, la de hoy día, que ocurrió solamente en la región de Puno con estos 12 fallecidos. Ahora vamos a ir a lo que está ocurriendo en Brasil. Muchas noticias también acá en nuestra región, Ivo, mucho también lo que está ocurriendo a esta hora en Brasil. Primero, decirte que a esta hora son masivas las protestas y manifestaciones a favor de la democracia después de las lamentables imágenes que llegaron ayer desde Brasilia. Este intento de golpe, este asalto de simpatizantes bolsonaristas, son más de 1.500 los detenidos, según acaba de informar el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que, fíjate, Ivo, estuvo reunido con los 27 gobernadores en una imagen potente, obviamente, todos los gobernadores y también los 3 poderes del Estado unidos en las afueras de Plan Alto, saliendo entonces de esta plaza de los 3 estados, de los 3 poderes, que se vio afectada entonces por este alzamiento popular que intentó entonces realizar derechamente un golpe de Estado, algo que ha sido condenado de manera transversal. Sí. Antes de revisar la nota, Ivo, te voy a invitar a que escuchemos lo que dijo hace pocos instantes el presidente Lula da Silva, porque claro, dice, acá alguien financió esto. No es posible que durante meses, 2 meses, estos bolsonaristas estuvieron acampando en distintas ciudades. También acá Lula dijo, yo sé de campamentos, yo sé de protestas y acá hay financiamiento, y vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias a políticos o a empresarios que estuvieron detrás de este golpe de Estado. Escuchemos lo que dijo recién el presidente de Brasil respecto a este lamentable capítulo que se registró ayer en Brasil. Y tem quase 1.500 personas presas. Tenemos a casi 1.500 personas en prisión y permanecerán en prisión hasta que terminemos la investigación. Y es importante que la gente sepa que no dejaremos de investigar a quienes puedan ser víctimas, los que posiblemente sean víctimas, los que posiblemente hayan recibido ayuda, almuerzo, comida, para venir aquí a protestar, porque los cabecillas desde luego no vinieron aquí. Y queremos saber quién lo financió, quién pagó
pasó para que la gente se quedara tanto tiempo? Ya saben, soy especialista en acampar, soy especialista en huelgas. No es posible que un movimiento dure tanto como ellos fuera de los cuarteles si no hay financiamiento. Soy especialista en greve, soy especialista en... Claro, ahí Lula da Silva obviamente advirtiendo a todas las personas que estuvieron detrás financiando a estos grupos que les va a caer todo el peso de la ley. Y hablábamos recién de la situación del expresidente Jair Bolsonaro, quizás uno de los grandes protagonistas, sin serlo directamente, pero quien estuvo también alentando a estos simpatizantes que invadieron finalmente la Plaza de los Tres Poderes. Sí, pues durante la tarde se hablaba acerca de esta hospitalización que sufrió por sus problemas digestivos, y de hecho estaba revisando las redes sociales de Jair Bolsonaro, y en Instagram hace 37 minutos subió una publicación y se ve acostado en una camilla en un centro asistencial, y abajo dice: después del apuñalamiento sufrido en Juiz de Forá, me sometí a 5 cirugías, he tenido convulsiones 2 veces desde la última vez que me llevó a otros procedimientos médicos. Ayer tuvo un nuevo problema y está hospitalizado en Orlando, Estados Unidos. Agradece las oraciones y los mensajes de pronta recuperación. Una publicación que fue subida hace 37 minutos y que tiene 97.492 comentarios y más de 1.200.000 me gusta en la publicación del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que da cuenta de esto que se había empezado a rumorear, a especular en la tarde acerca de su situación de salud. Sí, porque fue su esposa, la ex primera dama, la que pidió rezar por el ex mandatario a través de sus redes sociales, y algunos medios de comunicación, Ivo, decían de que esto era falso, pero finalmente se confirma de que está internado en un centro asistencial en Orlando, en Florida, en Estados Unidos, en que fíjate que muchos dicen de que el presidente tiene que volver a Brasil a responder por estos actos, e incluso algunos congresistas de Brasil, claro, está pidiendo su extradición. Eso queda obviamente facultad 100%, dijeron desde Brasil, del gobierno de Joe Biden, si es que finalmente quieren expulsar a Jair Bolsonaro del territorio norteamericano. Bueno, eso y otras informaciones del día después, que ocurrió en Brasil día después de este lamentable episodio, lo vemos en la nota de Laura Soto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. Fueron parte de las últimas palabras que este hombre emitió antes de ser desalojado de un campamento frente al cuartel general del ejército en Brasilia, en el que decenas de simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro estaban apostados hace meses pidiendo una intervención militar en contra del presidente Luis Inácio Lula da Silva. Faz o certo, faz o bem. Fue en ese contexto que alrededor de 1.200 personas fueron detenidas y en unos 40 buses trasladados hasta las dependencias de la Policía Federal para determinar quiénes participaron del asalto a las sedes de los 3 poderes del Estado que se produjo el domingo por parte de cientos de bolsonaristas. ¡Estamos dentro! ¿Crees que la gente que está aquí acampando hizo esas cosas en el Congreso? No, no lo hicieron. Somos gente pacífica, gente de bien. Mucha indignación, es mucha cobardía. Somos patriotas, amamos la bandera. Esta gente quiere robarnos. Un operativo llevado a cabo por la Policía Militar y el Ejército luego de que el Supremo Tribunal Federal ordenara desmantelar todos los campamentos bolsonaristas de este tipo que se han levantado en todo el territorio nacional. Es a través de las redes sociales que se ha logrado identificar a más de alguno de los participantes de esta revuelta. Entre ellos está nada menos que el sobrino de Bolsonaro, que publicó registros de cuando se encontraba en la Plaza de los Tres Poderes. Leonardo Rodríguez de Jesús negó haber estado implicado en algún acto vandálico. Mientras tanto, en Estados Unidos, algunos congresistas demócratas pedían la expulsión de Bolsonaro del país norteamericano, lugar al que arribó cuando todavía seguía siendo presidente. Se cree que para ello usó una visa especial para diplomáticos y jefes de Estado, por lo que su permanencia está en duda. Si el titular de una visa A deja de realizar actividades oficiales en nombre de su gobierno, le corresponde salir de Estados Unidos o solicitar un cambio a otro estatus migratorio en un plazo de 30 días. En este momento no tenemos ningún elemento para solicitar la extradición del expresidente Bolsonaro. En relación a la decisión del gobierno de Estados Unidos, es soberanía de ellos.
El gobierno considera que Bolsonaro es el responsable político del ataque del domingo, algo que el propio exmandatario ha negado. Un día después de los incidentes, el ultraderechista tuvo que ser internado en un hospital a las afueras de Orlando, Florida, tras sufrir fuertes dolores abdominales, según afirma su esposa, afección que sufre recurrentemente tras haber sido apuñalado en 2018 en un acto de campaña. En Brasilia, en tanto, Lula celebraba su primera reunión de gabinete al interior de un palacio presidencial gravemente dañado, al igual que las sedes del Congreso y el Supremo Tribunal Federal. Lo que ocurrió en Brasil es más grave de lo que ocurrió en el Capitolio. Aquí tuvimos una invasión de la sede de todos los poderes del Estado. Una de las mayores críticas apunta a cómo las autoridades locales manejaron la situación de seguridad pública en el lugar. Es por eso que la Corte Suprema terminó suspendiendo de su cargo al gobernador de dicho estado, Ibanez Rocha. Las críticas internacionales al asalto han sido transversales, desde sectores de la ultraderecha como la primera ministra italiana Giorgia Meloni hasta el presidente Gabriel Boric y su par colombiano Gustavo Petro, que se encuentra de visita en nuestro país. Buscaremos con urgencia la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos con el objetivo de que el resto de los países de la región se pronuncien al respecto. Por eso hay que detener lo que sucedió en Brasil. Por eso hay que anunciar y gritar que no es posible repetir la historia porque se pierde América Latina definitivamente dentro de la humanidad. Petro comparó lo sucedido en Brasil con el asalto al Capitolio en Estados Unidos y también con el golpe de Estado ocurrido en Chile hace casi 50 años. Historias que, según dice, no se deben volver a repetir en una América Latina aún impactada con lo sucedido en la principal democracia de la región. Bueno, ahí está entonces el día después, Ivo. Hay una investigación que va a ser enorme, tremenda. Larga, sí. Lula decía 1.500 detenidos entre ayer y hoy día, y lo más importante, obviamente, la responsabilidad que le toca al expresidente Jair Bolsonaro. ¿Qué va a pasar con él? Si es que va a permanecer en Estados Unidos y si sabía algo finalmente de este alzamiento. Pese a que ayer igual se manifestó en redes sociales condenando el hecho, de la forma de manifestaciones, sí. Salió al paso al menos, porque se venía una ola de crítica gigantesca en su contra también, al ser adherente precisamente de él. Hubo también mucha polémica por el uso de las poleras de Brasil, de la verde amarela. De hecho, la Confederación Brasileña de Fútbol también habló, salió a defender básicamente un emblema que es de todos los brasileños y que no se ocupe solamente por una causa específica, menos aún con este nivel de violencia que se dio el día de ayer. Sí, es que para la campaña presidencial los simpatizantes de Jair Bolsonaro ocupaban la camiseta de la canariña. Y por eso obviamente se relacionaba a los movimientos de ultraderecha, pero no tiene nada que ver, obviamente. Vamos a otro tema, Ivo, también una reunión importante que se espera que salga también algún tipo de declaración respecto a lo que ocurrió en Brasil. Estamos hablando de la reunión que comenzó hace pocos minutos atrás entre Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau, los líderes de Canadá, Estados Unidos y México, que están reunidos en Ciudad de México, los Three Amigos, como se les conoce habitualmente cuando se hacen estas tres reuniones de estos tres líderes de América del Norte. Muchas temas, sobre todo estos dos hombres, tienen que conversar. Primero, Ivo, lo que tiene que ver con la migración. Es un caos, es una crisis tremenda la que se está viviendo en el sur de Estados Unidos y en el norte de México, con estas oleadas de migrantes que vienen de Colombia, de Venezuela y mayoritariamente de Centroamérica. ¿Cómo se detiene finalmente este flujo migratorio? Para eso AMLO quiere proponer una propuesta que ayude directamente a los países más pobres de Centroamérica. Hablamos de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, desde donde provienen la mayoría de los migrantes, y también del tema del narcotráfico. De hecho, se le preguntó mucho, Ivo, respecto a que esta detención del hijo del Chapo ocurría la semana pasada, era básicamente para caerle bien a Joe Biden, un mensaje como un regalo antes de que llegara. Claro, y López Obrador dijo nuevamente hoy día que no, que esto fue un operativo netamente de México y que no tenía ningún tipo de objetivo de ser un regalo para Joe Biden. Ahí vemos también a Justin Trudeau, y fue el propio presidente AMLO que recibió tanto a Biden como a el primer ministro canadiense en el aeropuerto, y es una reunión entonces que se está desarrollando a esta hora en Ciudad de México. Muchos temas, como te decía, y se espera, aunque ya ellos
los tres líderes firmaron una declaración conjunta rechazando, condenando lo ocurrido en Brasil. Se espera que también hagan lo mismo de manera presencial, una declaración conjunta entre estos tres líderes, condenando obviamente lo ocurrido ayer en Brasil. Es una reunión que va a terminar en las próximas horas, pero la cumbre continúa durante toda esta semana y va a ser muy importante obviamente lo que salga de esta reunión, sobre todo por los temas que yo te decía, digo, que son muy importantes y que están afectando principalmente a Estados Unidos y México. No, Alberto, son los tres países más grandes de América del Norte, quizás Canadá un poco más separado de los problemas internos que tiene Estados Unidos con México, esos problemas bilaterales, pero que también, por supuesto, tienen mucho que decir en lo que es esa parte de la región de América. Sí, que con Trump se distanció mucho la relación de estos tres países. De hecho, en casi 10 años digo que no va un presidente de Estados Unidos a México. Están al lado. Importantísima casi una década que no viaja un presidente de Estados Unidos a México. Eso habla mucho de unas relaciones que estaban de verdad muy distantes, sobre todo con la era Trump. Así es. Mario Regada, muchísimas gracias por este reporte internacional. Quedamos completamente informados. Te invito a que nos vayamos juntos a una pausa acá en CNN Prime, pero volvemos muy pronto. Y antes de irnos a la pausa, revisamos la siguiente información en nuestro sitio web cnnchile.com y hablamos de la arquera Antonia Canales, quien fue presentada oficialmente en Europa. La arquera fue una de las piezas claves para que Colo-Colo obtuviera su último título, por lo que decidió no renovar su contrato con el conjunto albo y así dar el salto al viejo continente, sumándose a las filas del Club Real Oviedo de la Segunda División Española. Una muy buena noticia para la portera chilena de 20 años que se consagró con Colo-Colo en el último campeonato y que ahora va por un nuevo desafío, esta vez en España, con el Real Oviedo. Siempre una muy buena noticia que nuestros representantes triunfen en ligas extranjeras. Con esta noticia de Antonia Canales vamos a una pausa acá en CNN Prime. El año 2022 es calificado como uno récord para las energías renovables. Sin embargo, los gremios prevén que este año tendrá incluso más hitos en esta materia. Natalia Muñoz tiene todos los detalles. El agua, la radiación solar o los vientos, energía 100% renovable que en 2022 alcanzaron un récord en nuestro país. Un tercio de todo el consumo eléctrico que utilizamos ese año provino de este tipo de fuentes. Hasta ahora son 155 nuevos proyectos de estas características presentes en Chile, los que tienen un enorme desafío para 2023. Creo que existe un diagnóstico bastante claro respecto a lo que las energías necesitan. La industria está disponible para hacer inversiones, así lo han demostrado. Son los pasos hacia una transición energética efectiva. Por eso se construyen 448 proyectos más, con el objetivo de sumar 6.000 megawatts a los 33.000 megawatts ya instalados en la red. Sin embargo, el país aún debe recorrer un largo camino para concretar la meta final, que contemos con el 80% de energías renovables para 2030 y registrar cero emisiones al 2050. ¿Cómo lograrlo? Quitar 5.500 megawatts de centrales a carbón que operan hoy día en el sistema eléctrico. Para ello necesitamos construir 22.500 megawatts de centrales renovables. Lo que necesitamos es avanzar en señales regulatorias que nos permitan seguir avanzando. Especialistas concuerdan que una de las urgencias radica en la actualización de la ley de almacenamiento que permite guardar energía, la de vertimiento, que es cuando esta energía se pierde, y mejorar la transmisión, que es cómo se transporta la energía. Otro desafío está en garantizar una salud financiera a las plantas y empresas que apuestan por la generación de energías renovables no convencionales y cómo el sistema eléctrico puede asegurar su efectiva transmisión a lo largo y ancho del país. Vemos con alguna frustración y preocupación cómo algunas de nuestras medidas, que principalmente apuntaban a que más energía renovable se incorporara en el corto plazo sin afectaciones de vertimientos, cómo esas medidas lamentablemente no fueron incorporadas. Sobre la transmisión, yo comparto la preocupación de algunos gremios. Todos quisiéramos que la infraestructura de transmisión ya estuviera operando,
Pero lamentablemente esto es un retraso que obedece a decisiones que se adoptaron en gobiernos anteriores. Se propone además un impuesto a las emisiones dentro de la reforma tributaria, esto bajo el objetivo de ir cerrando más centrales a carbón. En 2022 fue el turno de 4 por un total de 702 megawatts equivalentes al 15% de la capacidad instalada a carbón existente. Una de ellas fue Ventanas 1, la cual volvió a hacer noticia por intoxicaciones por dióxido de azufre en la zona de Quintero y Puchuncaví. Habría un beneficio para la salud en la medida en que estas empresas sucias serían reemplazadas. Existen muchos desafíos. Yo creo que hoy día no hay un ordenamiento territorial con participación ciudadana. Relación con las comunidades, revisión de la legislación energética y el inicio de la producción de hidrógeno verde, la que ya contempla el proyecto Uruoni ubicado en Punta Arenas, la primera planta de este tipo en América Latina y que busca ser un referente a nivel mundial. Es la energía del futuro que se estima podría tener un incremento de 33 veces para 2050. Esfuerzos en un 2023 catalogado como el año clave para efectivamente lograr alcanzar la meta de carbono neutralidad de este importante polo de desarrollo en Chile. Y vamos a revisar información de último minuto de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile ante un aviso de bomba en aeronave de un vuelo Iquique-Santiago en el aeropuerto Diego Aracena en Iquique. La DGAC activó los protocolos de emergencia y coordinó la asistencia a pasajeros que fueron desembarcados. La aeronave fue trasladada a área de seguridad para revisión del GOPE y en proceso de resultado de revisión. Esta es información de último minuto. Entonces, ante un aviso de bomba, se desaloja este avión en el aeropuerto Diego Aracena de Iquique. Está siendo revisado en estos momentos por los equipos de seguridad del GOPE. Incluso acá hay más en el portal Twitter de Radio Bio Bio. Evacúan aeropuerto de Iquique luego que pasajero gritara que tenía una bomba. Hace tiempo que no veíamos este tipo de situaciones. Recuerdo alguna en el norte de Chile también hace algún tiempo. Aquí hay una actualización entonces de lo sucedido en el aeropuerto Diego Aracena de la ciudad de Iquique. Un pasajero entonces grita que tiene una bomba y es por eso que tienen que desembarcar un avión y también evacuar el aeropuerto en general Diego Aracena tras este aviso. Está siendo todo revisado, por supuesto, por los equipos de seguridad. El GOPE está a cargo de ese proceso de revisión del que se esperarán resultados durante los próximos minutos, y la aeronave en específico, ahí como sale en esta publicación en redes sociales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, fue trasladada a área de seguridad. Todo esto en Iquique, entonces, en el aeropuerto Diego Aracena. Y con esta información ponemos fin a esta edición de CNN Prime. Sigan la compañía de CNN Chile. Ya bien, CNN Tiempo. Luego aquí se debate con Fernando Paulsen y luego Última Mirada también con Fernando Paulsen. Lunes 9 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.